El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Aurangzeb. Número de muertos, quizá 4.6 millones en la guerra del Deccan. Clasificación 23. Tipo, déspota. Grupos enfrentados, musulmanes contra hindúes. Periodo, gobernó de 1658 a 1707. Escenario, India. Principal estado participante, Imperio Mogul o Mogol. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? Aurangzeb. Presunto heredero. Al no poder orinar en 3 días, el organismo del Shah Jahan, el emperador mogul de la India y constructor del Taj Mahal, se deterioró y cayó gravemente enfermo. Su hijo mayor y favorito, Dara, mantuvo en secreto su dolencia y ocultó a su padre para que no cundiera el pánico en el imperio. Los rumores de palacio llegaron rápidamente a oídos de los otros hijos del Shah Jahan. Tenían la sospecha de que Dara estaba tramando algo y de que estaba detrás de la misteriosa desaparición de su padre. Pensaron que ellos serían los siguientes y huyeron para poder reclutar ejércitos en las provincias. El Shah Jahan se recuperó pronto de su dolencia, pero para entonces sus hijos ya estaban en plena guerra civil. Dara derrotó fácilmente a su hermano menor en batalla y lo envió al exilio, hecho que dejaba a Aurangzeb, el tercer hijo, respaldando a Murad, el segundo hijo, como candidato al trono. Como estos dos le iban sacando ventaja, Aurangzeb invitó a Murad a su tienda para elaborar los detalles de su colaboración. Murad cenó y bebió buenos vinos mientras que su hermano musulmán permanecía sobrio. Murad se quedó agradablemente dormido mientras una esclava le daba un masaje. A continuación se despertó prisionero. Finalmente, Aurangzeb tomó la capital y encerró a su padre en un aposento de palacio. Tras una dura campaña, Aurangzeb capturó a su hermano Dara y lo llevó a juicio. En opinión de Aurangzeb, Dara había sido siempre demasiado tolerante con los hindúes. Por consiguiente, fue hallado culpable de apostasía y decapitado. Hizo mandar la cabeza a su padre prisionero para demostrarle que ahora era él quien estaba al mando. Aurangzeb era consciente de que había accedido al poder derrocando a su padre, por lo que mantuvo a sus propios hijos a raya. Todos ellos fueron encarcelados durante años en algún momento de su largo reinado. Iniciativas basadas en la fe. La dinastía mogul había empezado en Afganistán como una rama de la dinastía de Timur, que penetró en la India atravesando las montañas. Una ininterrumpida sucesión de padre a hijo a lo largo de 5 generaciones, un glorioso conquistador tras otro expandieron y consolidaron el imperio. Sin embargo, los mogul prefirieron darse a conocer por su magnífico arte y arquitectura, más que por sus hazañas marciales. Invirtieron abundantemente en obras públicas como carreteras, correos postales y graneros como medida de precaución contra la hambruna. A pesar de ser generosos y devotos mecenas del Islam, los mogul habían sido tradicionalmente tolerantes con el hinduismo. En sus dominios, los hindúes podían practicar libremente todos sus ritos y costumbres. Los anteriores mogul incluso habían confiado a los hindúes el mando de sus ejércitos y los altos cargos de palacio. Sin embargo, Aurangzeb era un musulmán ascético que prohibía todos los vicios y que personalmente los evitaba casi todos. Ni siquiera llevaba seda. Prohibió la música allí donde pudo. A diferencia de los anteriores mogul, Aurangzeb se adhirió a la prohibición musulmana de las imágenes y por consiguiente los pintores de la corte tuvieron que abandonar el país para encontrar trabajo. Como no tenía el menor interés en ninguna obra escrita a excepción de las escrituras, Aurangzeb suprimió también el mecenazgo imperial de los poetas y los eruditos. Prohibió a los hindúes montar a caballo o en literas. Introdujo de nuevo el impuesto per cápita que tenían que pagar los no musulmanes. Aurangzeb destruyó implacablemente los templos hindúes de toda la India. En 1661 derruyó el templo de Kesavadeo de Mathura, que señalaba el lugar de nacimiento de Krishna.
El templo de Kashi Vishwanath en la ciudad santa de Varanasi, uno de los templos más famosos dedicado a Shiva, fue demolido en 1669. Destruyó el templo de Somnath de Saurashtra en 1706. Es posible que esta lista no signifique nada para el lector, pero estremece a los historiadores hindúes de la misma manera que se horrorizan los occidentales cuando leen acerca de la destrucción de uno de los grandes hitos de la civilización grecorromana. Todo cuanto hay que recordar es que miles de lugares sagrados de los hindúes quedaron arrasados a lo largo y ancho de la India y sustituidos por mezquitas. Hoy en día los nacionalistas hindúes ansían la oportunidad de quemar hasta los cimientos las mezquitas y reconstruir los templos hindúes perdidos. Cuando Guru Nanak Dev fundó la religión Sikh en el siglo XVI, esperaba con ello llevar la paz a la India y reconciliar el Islam y el hinduismo, reduciendo estas fe rivales a sus elementos morales comunes y fundiéndolas en una única religión pacifista. Por desgracia, esto solo creó una incómoda tercera religión por la que todos se pelearon. Los Sikhs enfurecieron a Aurangzeb al convertir a musulmanes y juró poner fin a esta casa. En 1675 encarceló al gurú Tegh Bahadur, líder de los Sikhs, y lo torturó para ver si cambiaba de opinión acerca de la tolerancia religiosa. Cuando vio que el gurú se aferraba a su criterio original, Aurangzeb lo hizo decapitar. Después de esto, los Sikhs abandonaron su pacifismo original y se retiraron a fortalezas montañosas donde se convirtieron en un pueblo guerrero que llevaba espadas y dagas rituales a todas horas. Marathas. Durante el siglo XVII, una serie de heterogéneos clanes hindúes en las tierras altas llamados Marathas fue evolucionando hasta convertirse en una nación guerrera dedicada a resistir la invasión musulmana. El jefe maratha, Shivaji, se convirtió en el legendario líder de la resistencia, un héroe para generaciones de hindúes, famoso por sus atrevidas correrías. Durante una negociación con un general musulmán, destripó inesperadamente al general con unas garras de tigre de acero ocultas, y a continuación sus tropas salieron de su escondite para masacrar al enemigo sin mando. Luego se introdujo disimuladamente en una fortaleza mezclándose con la procesión de una boda real y mató a los invitados mientras dormían. En 1663 culminó todas sus hazañas irrumpiendo en el harén de Aurangzeb y provocando el caos. Aurangzeb despidió al general responsable de dar caza a Shivaji y envió a su propio hijo al sur. No sirvió de nada. Shivaji iba siempre un paso por delante de los mogul y capturó y saqueó la ciudad de Surat en 1664. Finalmente, un nuevo general mogul, Jai Singh, accedió al puesto y sometió a Shivaji en 3 meses. Este accedió a viajar a la capital, Agra, y a ofrecer su lealtad personal al emperador, por lo que este último envió una espléndida caravana de elefantes, literas y asistentes a cargo de los mogul para conducirlo a la ciudad en 1666. No obstante, una vez allí, Shivaji se sintió desairado por el emperador y huyó para reanudar la guerra. Se autoproclamó rey y amplió el alcance de sus ataques. En 1680, Shivaji murió de disentería y el liderazgo de los marathas recayó en su hijo Sambhaji. En aquel mismo año, Aurangzeb envió al sur a uno de sus hijos, Akbar, para sofocar una rebelión de Rajputs, clanes aristocráticos hindúes. Pero en lugar de ello, se unió a la insurrección. Se declaró emperador y atacó al norte sin éxito. Akbar tenía un ejército lo bastante grande como para haber ganado por lo menos los preliminares, pero fracasó en la primera batalla y tuvo que huir más al sur, fuera del alcance de su padre. Finalmente embarcó hacia Persia. La guerra del Deccan. Tras decidir que tenía que conquistar él mismo el sur, Aurangzeb cabalgó con un ejército que supuestamente ascendía a 500.000 de hombres. No era solo un ejército, pues la comitiva de viaje incluía a toda la corte, así como una ciudad de vistosas y coloridas tiendas de campaña y pabellones, de rebaños de animales, carretas, corrales y bazares. En los 25 años de su vida que le quedaban, nunca regresaría al norte. En 1686-1687 invadió los reinos musulmanes independientes de Bijapur y Golconda, que él consideraba decadentes y hedonistas.
A continuación dedicó toda su atención a combatir a los marathas del borde montañoso de la meseta del Deccan, en el centro oeste de la India. Cuando por fin los mogul capturaron al rey Sambhaji en 1689, Aurangzeb lo hizo descuartizar gradualmente durante 3 semanas, cortándole la lengua el primer día, los ojos el segundo, y luego las extremidades una a una. Finalmente, Sambhaji quedó reducido a una irreconocible fracción de su persona y fue decapitado. A pesar de que Aurangzeb iba capturando sistemáticamente uno tras otro todos los fuertes de los marathas en las colinas, no dejaban de surgir nuevos fortines en otros lugares. Estos solían rendirse tan pronto como veían llegar a Aurangzeb, pero reanudaban su revuelta tan pronto como se marchaba y se sentían seguros. Los marathas se convirtieron en expertos en la guerra de guerrillas, de modo que Aurangzeb trató de erradicarlos destruyendo los pueblos y las cosechas que los sustentaban. A medida que la guerra proseguía, el sur de la India iba quedando devastado. Según fuentes contemporáneas, durante el cuarto de siglo que duró la guerra del Deccan, murieron anualmente 100.000 hombres de Aurangzeb y 300.000 animales de carga, caballos, camellos, asnos, bueyes y elefantes. Cuando la sequía, la peste y la hambruna asolaron las maltrechas tierras desde 1702 hasta 1704, en pocos años murieron 2 millones de civiles. La interminable guerra nunca llegó a cumplir su objetivo último. Al final de la vida de Aurangzeb, los mogulcas se habían conquistado todo el subcontinente indio, pero el extremo más lejano de la península permanecía fuera de su alcance. El poder de los mogul llegó a su punto álgido bajo Aurangzeb, pero el problema del auge es que después viene el descenso. Los largos años de guerra consumieron al imperio. El tesoro estaba agotado. El imperio mogul no tardó en desmoronarse tras la muerte de Aurangzeb.